Hola Alexa, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, buenos días Hola para ti. Victoria, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, siguen siendo buenos días, ya casi buenas tardes. Eh, Te iba a decir qué hora es allá, son casi las 12, ¿no? Del mediodía. Exacto, sí. Para mí son casi las 7. Te quería preguntar, muchas gracias Alexa por venir, somos amigas desde hace más de un año Ujú. y te quería preguntar, ¿qué estudiaste? Vamos a empezar por el Yo, es- principio cronológicamente. bueno, el tema del estudio para mí fue un tema, digamos, complejo. Cuando salí del colegio, como que pensé mucho, divagué mucho. De hecho, lo primero que hice fue pensar cómo me veía en el futuro. Y yo decía, yo no quiero estar en una oficina sentada todo el tiempo. Y se me ocurrió la brillante idea de hacer una tecnología en agropecuaria. Entonces yo estudié producción agropecuaria, me gustó, pero pues me di cuenta de alguna forma que no era lo mío. Aunque me divertí mucho, aprendí mucho de animales, aprendí algunas cosas de cultivo, pues uno va notando que no es lo suyo. Estaba más o menos como en segundo semestre, era una carrera técnica, entonces eran solo 5 semestres. No me gusta dejar nada terminado, entonces lo terminé. Yo dije, bueno, en algún momento me ha de servir, ¿cierto? Mm. Eh, y bueno, igual conocí personas muy bonitas, conocí procesos muy bonitos, aprendí muchísimo, no solamente a nivel, digámoslo, en ese campo profesional, sino que aprendí a conocerme en muchos aspectos, por lo menos a delimitar qué era lo que quería estudiar, porque yo tuve una situación muy particular y es que en todo ese proceso de divagar, cuando uno sale del colegio, pues, o sea, uno en la cabeza se inventa un montón de carreras y Sí. uno ve el mundo color maravilla y uno simplemente estudia y ya cree que va a trabajar. Bueno, o sea, uno sigue siendo como muy inocente, como muy iluso. Y como yo no sabía qué estudiar, pues, yo tampoco pude estudiar apenas salí del colegio, yo me demoré siempre, tardé como 3 o 4 años para poder empezar a estudiar, porque tuve que primero empezar a trabajar. Entonces trabajé en un centro médico, allí conocí la parte de salud, pues también me di cuenta que obviamente no era lo mío, pero en toda la parte administrativa que hacía, encontré, empecé a encontrar la vocación. Entonces empecé a darme cuenta que me gustaba gestionar, que me gustaba organizar procesos, que me gustaba inventarme las maneras como más eficientes que yo encontrara para hacer las cosas, a cambiar como muchas reglas. De hecho, empecé a poner reglas dentro del centro médico porque no existían. Empecé pues como a dinamizar mucho las cosas, pero yo lo hacía como de manera muy intuitiva, como de manera muy empírica para facilitarme el trabajo. Ujú. Llegaron unas psicólogas, yo hice unas pruebas psicotécnicas y me hicieron unas pruebas de vocación profesional y salí como, ellos tienen como cuatro, o la prueba que me hicieron a mí tenía como cuatro ciencias grandes y dependiendo de donde sacaras más puntajes, pues te recomendaban estudiar una serie de carreras que estaban dentro de la ciencia grande. Y yo saqué 25% en cada una. O sea que a mí la prueba no me sirvió para De nada. O nada. sea, no, y ella me dijo, no, esperemos un tiempo, volvemos a hacer algo parecido, y no, o sea, ella me dijo, no, o sea, no, lo que más le guste, entonces yo digo, es que ese es el problema. Entonces yo digo que a veces, al principio mi problema era centrarme y tomar decisiones. Entonces entré a estudiar la agropecuaria, pues que no era lo mío. Entonces, de hecho, justo cuando estaba en los últimos semestres, empezaron a pasar cosas en ese lugar donde yo estaba estudiando, no era una universidad como tal, era un instituto, y yo me quejaba mucho de cómo estaba de mal organizado, cómo planeaban las cosas de forma equivocada, cómo no tenían en cuenta muchas cosas. Empecé a generar, digamos, de alguna forma como conflictos, como peleas con esa parte directiva. Movilizamos estudiantes, bueno, hicimos muchas cosas y como que ahí fue donde yo dije, no, yo quiero estudiar. De hecho, me decían a mí, no, estudia de derecho. Y yo le decía, no, qué pereza hacer la parte de abogado, no me veo en ese rollo. A mí me gusta más la parte de gestionar. Entonces, ahí me di cuenta que definitivamente lo que yo quería hacer era administrar. Entonces, en el año 2010 después, de hecho, yo hice el último semestre del técnico y empecé primer semestre en simultáneo de la carrera de administración de negocios. Entonces, yo me turnaba porque yo estoy a distancia, era una clase cada 15 días los sábados, todo el día y algunos domingos.
Entonces lo que yo hice fue ver las dos al mismo tiempo, porque lo último solamente me faltaban dos materias y iba el sábado que no tenía clase en la universidad, me iba para el instituto y el resto pedí permiso y yo me adelantaba. Pero entonces como que no quise esperar más. Entonces a la final pues eso fue lo que hice. Terminé administración el año 2014 y ya me enamoré de la administración de una forma loca. Y esa es como la Doy manera. constancia. El tema de agropecuaria, por lo que yo entiendo, aquí en España sería como una cosa así como formación profesional. No era una carrera como tal, era... Exacto. Una serie de competencias para poder decir puedo o tengo la capacidad de manejar una finca que se dedica a ganado o que tiene Ujú. algún cultivo, entonces como para manejar eso. Y pues precisamente ahí fue donde me di cuenta que chévere el contacto con los animales, pero yo me quedaba cuando hacíamos trabajos en equipo, no, haga usted esto, no, haga esto, mira, hay que comprar esto, hay que organizar esto, y usted, o sea, como que yo organizaba todo y me quedaba atrás. Después iba y verificaba, estaba con los animalitos un ratito, pero ya no era de estar directamente en la producción como tal, que era lo que se supone estaba estudiando. Como organizadora, yo sé que eres muy buena organizando, porque lo sé. Eh, en el centro médico lo que hacías era tipo administrativo, pero podemos decir que hacías como protocolos. Sí, yo empecé a hacer protocolos porque pues yo me di cuenta que en el centro médico a medida que iba estudiando, a mí me quedaba muy fácil. Yo soy una persona que si no le ve la utilidad, si no ve que lo que está haciendo es práctico, no sirve. Y lo aterrizo mucho más fácil ahí. Entonces, cada materia que yo veía que nos ponían a hacer un trabajo final, yo siempre lo conectaba con el trabajo en el que estaba. Entonces, yo empecé a organizar muchas cosas de mí, de mi lugar de trabajo, a la luz de lo que iba aprendiendo en la universidad. Entonces nos decían, vamos a organizar la planeación a largo plazo. Y yo, bueno, ¿cómo veo el consultorio? Yo le hice misión, yo le hice visión, yo le empecé a crear objetivos. No habían, o sea, era un consultorio. Generalmente no se tiene en la cabeza cuando son profesionales independientes de, bueno, mínimo tengo que hacer tantas consultas, sino como que esperaban a que llegara el paciente. Entonces yo empecé a sacar puntos de equilibrio, yo empecé a identificar cuántas consultas al día necesitábamos para cubrir todos los gastos. Empecé como a buscar, bueno, cuánto es la rentabilidad que desea ganar, en ese caso mi jefe, y empecé a identificar que necesitábamos X cantidad de pacientes al día. Entonces, si no estaban llegando, entonces empecé a hacer convenios con empresas, convenios con, incluso con la universidad en la que estaba estudiando, con un fondo de empleados, para que llevaran los pacientes y pues obviamente se les hacía una especie de descuento y a otros más que descuento, lo que se les daba era la opción de cancelar la consulta cuando tuvieran su pago. Entonces, es decir, aquí se paga en Colombia, te pueden pagar cada 15 días o te pueden pagar de forma mensual. Entonces, dependiendo de esos salarios, les dábamos una especie de crédito, por decirlo de alguna forma. Entonces, así empezamos a traer clientes, conseguimos más clientes y pues se fue disparando un poquito más la parte del consultorio, nos tocó ampliar horario de atención. Entonces, ahí fue como donde yo empecé a aplicar un poquito, pues como todo lo que yo veía en la universidad. Con relación a lo de los protocolos, vi una materia que se llama gestión de calidad. Entonces, yo le hice todo el sistema de calidad al consultorio. Y creo que lo que hice es, o sea, para mi aprendizaje profesional y académico en ese momento fue muy bueno, pero para nivel del consultorio esto fue muy malo, porque cuando yo empecé a consultar me di cuenta que había un montón de leyes que no estábamos cumpliendo y que realmente nos correspondían. Entonces yo empecé a buscar, yo empecé a indagar, yo empecé a ir a los entes de control, pues como a las secretarías de salud del lugar en el que vivo y entonces me empezaron a decir, tienes que hacer esto, esto, y yo empecé a organizar todo. Entonces yo organicé todo el sistema de calidad del consultorio y después resultamos siendo personas responsables de vigilancia epidemiológica, resultamos haciendo un montón de cosas que no teníamos por qué hacerlo. De hecho, tuve que hacer un curso de epidemiología y aprendí de epidemiología y sufría haciendo esos parciales porque para poder certificar esa información tenía que ser una persona que tuviera el conocimiento. Y claro, cuando yo voy allá, la mayoría de personas eran, o sea, la más bajita era un auxiliar de enfermería, pues porque entendía que era una epidemia, todos los aspectos de que enmarcaban este campo, y pues yo era una administradora que en ese momento simplemente estaba en el centro médico. Me tocó aprender de enfermedades, me tocó aprender protocolos de curación, aprendí, por ejemplo, qué cosas eran muy locas.
en la ciudad en la que yo vivo, o sea, es una ciudad que es pequeña. Tenemos mucha naturaleza, pero, pero como dentro de la urbanidad. Ujú. Y me aterraba ver cuando hacíamos los comités de que la mordedura principal que se daba en el departamento era mordedura por ardillas. Y yo decía, o sea, uno esperaría que fuera como mordedura por perro o por gato o cualquier otra cosa, pero lo que más se atendía, entonces, o sea, yo aprendí muchas cosas. Aprendí a aplicar inyecciones, aprendí a sacar sangre, o sea, me tocó hacer muchas cosas prácticas y era muy chistoso porque practicábamos entre nosotras. Entonces yo me sacaba sangre, yo le sacaba sangre a una amiga me sacaba sangre a mí, nos aplicábamos, no, pues que nos vamos a aplicar para aprender, no, pues apliquémonos complejo, B, no, pues apliquémonos esta vitamina. Entonces fue muy charro aprender en nosotras mismas, pues para poder responder por los exámenes y pues poder tener el consultorio y el centro médico como bajo toda la normatividad. Te podría decir que tanta investigación que hiciste, luego tuviste que trabajar el doble para sacarte cursos y todo el mundo Ah, tuvo que sacarse más cursos y todo, o solamente tú. Embarraste a todo no, el centro. embarré a varias personas con la responsabilidad legal que ya quedaron, ¿cierto? Pero la persona que se capacitó y que hizo todo fui yo, solamente lo hice yo y de hecho eso me sirvió mucho, porque cuando ya me gradué de la universidad yo trabajé con eso. Y yo le ayudaba a muchos profesionales de la salud a habilitar sus consultorios ante el Ministerio de Salud para poder ejercer de forma legal, digamos, solo aquí en Colombia. Entonces hice varios procesos y ahí me enamoré todavía más de la parte de la consultoría estratégica, de todo lo que se tenía que hacer. Entonces yo ya lo que empecé a hacer fue mis propias plantillas. Entonces, para manejar a los, porque habían personas que se consideran solamente profesionales independientes y son muy fáciles porque básicamente no necesitan, porque solamente hacen consulta como tal, no hacen procedimientos. Cuando hacen procedimientos, entonces así sea una curación, una quitada de puntos, aplicar un medicamento, ya hay que hacer otra serie de pasos y digamos de manuales y de cumplimiento de leyes para que ellos puedan estar ejerciendo su profesión. Entonces empecé a hacer como yo le llamé book del consultor y entonces cuando me llamaban yo, usted es por aquí, entonces iba y le aplicaba eso. Tenía mis listas, hacía checklists, entonces con eso trabajé. Alcancé a trabajar más o menos 2, 3 años y pues hice varios aspectos, varios trabajos tanto en centros médicos como tal, como solamente con profesionales independientes. Está claro que lo que se aprende no es tan vano, ¿eh? Aprendiste muchas cosas en el No, consultorio, pero luego realmente la pudiste usar cuando acabaste la carrera. sí, eso sí se lo agradezco yo mucho a ese trabajo porque mi jefe era una persona que me dio a mí toda la autonomía, todo el poder, todos los recursos, como que, bueno, no, haga lo que usted quiera. O sea, hay veces en que él me molestaba y me decía, yo a la final creo que dentro de todo lo que hacemos, Mm. solamente hay una cosa que no tenemos clara y yo no sé quién trabaja para quién, pero bueno, trabajamos juntos. Porque muchas veces yo le decía, no, usted, ¿cómo así que se va a ir a descansar? No, ¿cómo así que tal cosa? No, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello. Entonces él me pedía permiso por salir temprano, me pedía permiso por organizar sus cosas. Y entonces él me decía, bueno, tú eres mi jefe, tú eres mi empleado. Yo a la final no lo sé. Bueno, eso es bonito. Al final no lo sabemos. Perdón que he estado toqueteando la luz, Alexa, porque como no tengo las luces de aquí atrás, no, me veo muy Ujú. pálida, luego me veo muy negra. Perdóname, pero te estoy prestando No, no pasa atención, ¿eh? nada. Sí, tranquilo. Después de todo esto, tú me dices que en 2014 te graduaste de Administración de Sí. Negocios y Ujú. estuviste a la misma vez ayudando en el consultorio. ¿Cuándo dejaste el consultorio? Yo el consultorio de tiempo completo lo dejé en febrero del 2017. Fueron 3 años y fueron, bueno, no, 2 años y poco, pero fueron 2 años y poco de mucha confrontación personal. Porque, ¿qué pasó? Yo digo que son etapas, pero Sí. también entra las aspiraciones, el proyecto de vida que uno tiene, y a pesar de que yo le agradecía mucho al consultorio todo lo que me enseñó, todo lo que me dio, yo me sentía, a ver, allá me daban mucho valor y les gustaba mucho cómo yo trabajaba, y modestia aparte el consultorio avanzó muchísimo en el momento que estuvo a mi cargo. Pero yo decía, este trabajo que yo estoy haciendo lo puede hacer otra persona que no tenga una profesión. Entonces yo me sentía muchas veces como subutilizada, me sentía frustrada
porque yo decía que había estudiado mucho. De hecho, yo siempre quise seguir estudiando, a mí el estudio me ha gustado mucho. Entonces, en agosto del 2015 yo empecé a estudiar mi maestría. Mi jefe me apoyó mucho, entonces, claro, cuando ya yo empecé a hacer mi maestría, yo ya estaba en segundo, casi tercer semestre de la maestría, y yo decía, este trabajo lo puede hacer cualquiera, entre comillas. Yo podía manejar la parte administrativa y la parte operativa la podía hacer cualquier persona que tuviera unas habilidades organizativas que yo generalmente las podía entrenar. Y yo decía, me siento tan desperdiciada. Entonces para mí fue un momento muy duro. Yo empecé a buscar trabajos, pero fue muy duro. Había una crisis de desempleo muy grande en la ciudad en la que yo estaba. De hecho, es difícil conseguir empleo acá, donde yo vivo. Y eso lo desanimaba a uno mucho. Entonces yo veía a mis compañeros cuando iba a estudiar y todos con sus buenos cargos, todos ejerciendo su profesión. Y aunque yo la estaba ejerciendo, yo la ejercía porque yo quería hacer más y no quería dejar de aplicar lo que había aprendido, pero no era porque el cargo lo exigiera realmente. Entonces esos 2 años fueron, digamos, emocional y profesionalmente fueron muy duros para mí. Aprendí muchas cosas en cuanto a paciencia, tolerancia a la frustración, a respirar, a suspirar, a pensar en muchas cosas. Y tuve, digamos que en medio de todo, tuve algunas cosas bonitas, fue así de la nada. Yo decía, yo quiero estudiar. Empecé a mirar como que me gustaría estudiar, pero no tenía ni el tiempo ni la plata para estudiar porque los posgrados acá son carísimos. Pero yo decía, la voy a hacer, en algún momento la voy a hacer. Entonces yo alguna vez dije, bueno, Dios, vamos a hacer un plan. Yo no sé cómo, pero yo a los 30 años necesito ser magíster y estar trabajando en una empresa grande ejerciendo lo que yo estudié. ¿Cómo va a pasar? No tengo ni idea, pero yo lo entrego. Y eso es lo que voy a hacer. Y de la nada, como a la semana siguiente, vi una publicidad de una maestría, la empecé a leer, me gustó, y por responder unas preguntas uno se podía ganar unos libros. Y pues yo participé y me gané los libros. Entonces yo dije, esa es la señal, voy a empezar a hacer la maestría. Y todo se dio de una forma como muy bonita. De hecho, cuando yo fui a recoger el premio, pues el libro, yo lo empecé a leer, era completamente de administración. Entonces, en esa zona llegó mi jefe y me dijo, ¿qué pasó? Y yo le dije, ah, no, le conté pues que me había ganado el libro, cómo había sido la dinámica. ¿Y usted por qué estaba en esas? Y yo porque estoy mirando maestría. Y me dijo, yo estaba que le decía, usted no va a hacer un posgrado. Me dijo, ¿cuánto vale? Entonces me dijo, hagamos una cosa. Y organizamos un plan y yo empecé, o sea, eso fue más o menos cuando yo me gané el libro, fue en junio y en Del agosto yo ya estaba 2015. empezando del 2015. Y en agosto del 2015 yo ya estaba empezando mi posgrado. Y de la forma también más casual, más inesperada, por decirlo de alguna forma, en diciembre del 2016, mi pareja de ese momento tenía un estudiante, él era profesor en la universidad y él siempre me impulsaba y él me decía, tú tienes madera para ser profesora. Y yo le decía, no, yo no me veo como profesora y me decía, es que muchas veces no es como uno se ve, es que uno no alcanza a reconocer las capacidades que tiene, Sí. pero mira hacia atrás. Me decía, a ti todos tus compañeros siempre te piden ayuda para que les expliques temas, a los profesores no les entienden y tú les explicas y todos ganan los parciales y entienden las materias y te buscan, es porque tú sirves para explicar. Cuando haces los ejercicios de consultoría, todos te entienden fácil y tú todo lo sacas muy fácil. Tú tienes buena pedagogía. Y me decía, yo no voy a descansar hasta que tú me cojas la caña o me sigas pues la idea, que es la forma en la que nosotros decimos, y seas profesora. Y él, de alguna forma, digamos, medio presionada por él, yo empecé a hacer un diplomado en docencia universitaria. Yo no había terminado la maestría y estaba en el último semestre de la maestría y haciendo el diplomado en docencia universitaria. ¿En serio? Y, Siempre ajá, estudias sí, porque doble. acá me he dado cuenta que sí, me gusta llenarme de cosas que en este momento me pesan, pero sí ha sido, digamos, de alguna forma así. Y listo, entonces digamos que en la parte de docencia me empezó a gustar. Entonces él, como era profesor, conoció una vez a un estudiante y se pusieron a charlar y a charlar y a charlar. El estudiante recibió una llamada de la esposa y dijo, no, es que estoy muy ayudándole a mi esposa a conseguir a una persona porque tuvieron que despedir a un trabajador, pues, y están embalados o están, pues, como necesitando,
con urgencia una persona que haga unas cosas. Y él le dijo, ¿y qué perfil necesitan? Uno de pronto aquí como conoce tanta gente con los mm, estudiantes o algo que yo le pueda ayudar. Entonces él le dijo, mi novia hace eso, mi novia sabe de eso. Entonces él le dijo, ¿en serio? Y le dijo, sí. Dijo, dígale que le mande la hoja de vida. Eso fue a principios de diciembre. Entonces yo Del organicé la hoja de vida. 2017. Ay, perdón, del 2016. Vale. Yo organicé la hoja de vida, la mandé, yo le decía, pero ¿para qué la voy a mandar en sí si yo no tengo ninguna experiencia? O sea, porque yo había tratado, impulsada por él, de mandar hojas de vida para ser docente, pero obviamente nunca quedaba en las convocatorias porque me faltaba experiencia docente. Ujú, Y aquí es donde uno se da cuenta que todo lo que uno hace en la vida, a la final, aunque uno al principio no lo entienda, tiene un propósito y todo sí. está como encauzado y todo hace parte de un plan maestro que la vida, el universo, Dios, como que lo crea y uno con los ojos cerrados, a veces de forma intuitiva o uno creyendo que uno es el que tiene el control, lo va siguiendo y se da cuenta como de todo lo que hay alrededor. Lo que pasó en ese momento fue que todo lo que yo aprendí de habilitación, de cómo implementar leyes para un sector de salud, era lo que necesitaban en la universidad, pero para el sector educativo. Entonces decía, no me importa que no sepa de ley educativa, porque la ley la sabemos nosotras. Yo le entrego la ley. Yo necesito es una persona que sepa aplicar la ley, que Mm, sepa qué documentos, cómo hacer, o sea, como la parte de calidad. Entonces, cuando yo llevé mi hoja de vida con la experiencia que tenía de estas personas, entonces me dijeron, no, pero necesitamos que esa persona no solamente nos haga eso, sino que sea docente. Entonces me hicieron una prueba pedagógica y eso pues tenía un compañero y pues en ese momento mi pareja, los dos eran profesores. Ese fin de semana, porque todo fue muy, 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 muy rápido. Yo entregué la hoja de vida, eso fue como un miércoles, el viernes me dijeron que la habían recibido, que les había gustado y la semana siguiente estuve en una serie de entrevistas. Cuando después me dijeron, no, listo, ¿sabe qué? Vamos a hacer una prueba pedagógica. Yo no tenía ni idea que era la prueba pedagógica, entonces me explicaron que era uno darles una clase o hacer la simulación de una clase de 20 minutos. Entonces yo la hice pues con ayuda de ellos dos que me enseñaron a prepararla y a la final, eso fue un viernes, yo la presenté, no me dijeron absolutamente nada. No, perdón, eso fue un jueves, me acuerdo que fue un jueves, que me avisaban, el viernes no me dijeron absolutamente nada, entonces yo como que bueno, lo pasé, no quedó. Y el lunes por la mañana me llamaron a decirme que mi contrato ya estaba listo, que por favor pasara a firmarlo y que empezaba el día siguiente ujú. y que ya me mandaba, y que ya me habían mandado al correo la asignación de las clases. Entonces para mí fue el reto de la vida, porque, o sea, como así que o sea, yo ya me había metido en mi cabeza, pues que me dijeron que me llamaban el viernes no me llamaron, y el lunes me dicen que pase a firmar contrato. Yo mi otro trabajo lo tenía normal, entonces prácticamente tenía que dejarlo tirado, y yo no quería dejarlo tirado. Recibir uno, o sea, decirte tú empiezas hoy y mañana tienes clase, cuando tú nunca has dado clase, y me tocó darle clase a los estudiantes de último semestre. Uh, Entonces que yo decía, bueno, por lo menos que tocara el de primer semestre porque ellos están nuevos, ellos no tienen ningún punto de comparación, no han tenido otros profesores o por lo menos apenas los están conociendo mientras yo voy cogiendo experiencia, pero no, o sea, me tocó así de una sola. Entonces esa noche yo no, o sea, yo no fui capaz de dormir, yo leía todo lo que podía, yo no sabía ni cómo conectarme ni nada, pero bueno, a la final pues arranqué y me enamoré ya no solamente de la carrera como tal de administración, sino de enseñar administración. Y lo estoy haciendo desde febrero del 2017 y cada vez descubro que me gusta más. Y me encanta sentarme a imaginar cómo les voy a enseñar, qué casos prácticos, porque como te decía, para mí sí no veo una aplicación real, sino veo que lo puedo practicar y que sirve, entonces yo digo, no estoy enseñando nada válido, no estoy haciendo algo válido. Entonces para mí la parte de la práctica es importante. Entonces, casi que cada semestre estoy buscando qué cosas nuevas hacer, cómo implementar nuevos aspectos para que ellos les saquen mayor provecho, para que sientan que realmente aprendieron algo. Entonces, eso es lo que yo trato de hacer y cada semestre aprendo mucho, porque de cada grupo de estudiantes, pues uno se da cuenta que hay un montón, o sea, es un mundo completamente nuevo y cada uno va teniendo un perfil diferente, tienen expectativas diferentes. Entonces, de hecho, esa es la forma en la que yo arranco mis clases. ¿Qué expectativas tienen sobre la materia para yo prepararlas y tratar de cumplirlas? Porque es eso, o sea, si uno entra a algún lado, si uno se está preparando para algo, es porque tiene algo en mente. Entonces, si uno puede conectar.
los temas de clase, con los lugares en los que ellos trabajan y con las necesidades o expectativas que ellos tienen, pues se va a hacer más amena la clase, se van a sentir más satisfechos ellos y pues yo voy a quedar también muy satisfecha porque siento que lo que estoy haciendo les va a servir realmente a ellos para lo que están trabajando, lo que están o lo que quieren ser. Sí, sí, esto de que enseñas con ejemplos y mira las expectativas, yo esto lo entendí y me gustó mucho el método que enseñas. Cuando me explicaste, corrígeme porque de esto hace tiempo y no me acuerdo exactamente cómo fue, pero me explicaste que una de las materias las dabas pidiéndole a los chicos que pensaran qué dinero necesitaban para el fin de semana y cómo conseguirlo. Sí, sí, cuando los estudiantes son muy jóvenes que no trabajan y que Ujú. apenas pues salieron del colegio, entonces yo les pongo esos ejemplos prácticos. Es que la administración es una ciencia que nos acompaña desde así, va a ser toda, Sí, nos en acompaña todo. desde antes de nacer y hasta después de morir, porque yo necesito una organización para nacer, o sea, si no hay un hospital o por lo menos una partera, si ella no tuvo un conocimiento, o sea, si yo no organizo, no hay nada. Aunque haya No. sido un embarazo planeado o sin planear, yo necesito de todas maneras mucha planificación y mucha organización. Entonces, en cualquier aspecto de la vida, tú puedes hacer planeación estratégica. Entonces, yo siempre les digo a mis estudiantes, ustedes le pueden hacer planeación estratégica a sus papás para que los dejen salir, ustedes empiezan a mirar qué les gusta a la mamá, cómo le hablan, qué oficio, qué cosas en la casa les ayudan a hacer para poder obtener el permiso del fin de semana, cómo empezar a ganar plata y todo lo demás. Entonces, claro, entonces yo le digo, ¿usted qué quiere hacer este fin de semana para celebrar? Por ejemplo, la otra semana que es Halloween. ¿Quieres celebrar Halloween? Ok, sí. ¿Te quieres disfrazar? Sí, ¿tienes plata? No. Ok, ¿qué vamos a hacer para conseguir plata? Entonces empecemos a analizar el salón. ¿Con cuánta plata en este momento tienes? No, tengo 5.000. ¿Y yo qué puedes comprar con 5.000? No, un paquete de gomas. Listo. ¿Cuántas gomas trae? ¿A cómo las vas a vender? Entonces, de esos 5.000, ¿en cuánto plata los conviertes? Ah, no, pues en 8.000. Listo, ya te ganaste 3.000. ¿Vas a volver a reinvertir? ¿Vas a traer gomas? O como ya tienes más capital de trabajo, vas a traer aparte de gomas otras cosas. O vas a hacer cosas por encargo. Entonces empiezan a vender empanadas, empiezan a vender sándwiches, empiezan a hacer sus propios emprendimientos, empiezan a y yo les decía, no todo es productos. Usted es bueno para algo. ¿En qué se considera bueno? ¿Hay algún parcial cerca? Entonces cobre por las asesorías. Entonces empiece a explicar a sus compañeros y cobre 2.000 pesos la hora, cobre 3.000 pesos la hora, no importa, que el aporte sea voluntario, vas ganando plata. O sea, todo se puede llegar a monetizar si uno quiere. Ahora, no quiero, a mí me gusta enseñar y no quiero cobrar por enseñar. Listo, pero entonces utiliza ese conocimiento para otras cosas. Entonces es más o menos lo que yo trato de hacer con los de primer semestre cuando son así pequeñitos que no han tenido ningún contacto con el mundo laboral. Cuando ya han tenido contacto con el mundo laboral, yo me baso mucho en las historias que ellos han tenido. Entonces yo les pongo un ejemplo y a alguien le ha pasado esto en la empresa, sí, ¿y cómo lo solucionaron? ¿Qué hicieron? ¿Te pareció correcto o incorrecto? ¿Por qué? Y si lo trabajamos de esta teoría, ¿qué tendría que haber hecho? Según este autor, ¿cuál era el paso a seguir? ¿Y por qué no se hace de esa forma? Y entonces lo empezamos a ajustar. Porque también tenemos un problema, pero es un problema muy bonito porque nos hace pensar mucho. Y es que la mayoría de las teorías fueron creadas para grandes empresas. Cuando nosotros miramos nuestro contexto, más del 93% son pequeñas empresas o microempresas. Entonces no nos va a servir. ¿Qué tenemos que hacer? Entender la teoría al punto de que yo la puedo ajustar para poderla incorporar a una empresa pequeña. Entonces, como que esos son los ejemplos que yo traigo. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando con las mismas empresas de los estudiantes, porque hemos identificado que tenemos muchos estudiantes que son emprendedores. Entonces yo paso por los salones y les pregunto si alguien tiene una empresa y si están dispuestos a que trabajemos sobre la empresa. Entonces ahorita estoy trabajando con dos empresas de estudiantes de ahí mismo, pero de otros semestres. Entonces fuimos a la empresa, consumimos el producto, igual eso les ayuda a ellos porque es una compra más o menos de casi 1.000.000 de pesos, que en términos serían más o menos unos 200 euros. Ujú. Entonces, pues eso para el empresario en ese momento es una buena ayuda y lo que hace es que se sienta con nosotros y nos cuenta toda la historia de la empresa. Y a partir de la historia de la empresa, ellos empiezan a identificar los elementos, las teorías, le hacen la misión, le hacen la visión, le diseñan los objetivos, le dicen qué tipo de estrategia debería estar utilizando, qué cosas podrían hacer de una mejor manera, les explica un poquito cómo a
como a qué, como a pensar, pero realmente aterrizado a un ejercicio porque es completamente real. Entonces, siempre les hago mucho énfasis en que no se pueden inventar cosas muy grandes porque ellos no tienen recursos. Entonces, por ejemplo, no es que usted tenía un problema porque la maquinaria que tiene es muy viejita, entonces compre la maquinaria que le vale 100 millones. Ya, o sea, yo digo, pues eso ya lo sabe y eso ya lo hubiera pensado. Simplemente Claro. no tiene la capacidad de compra, no tiene cómo endeudarse. ¿Qué otros mecanismos le vamos a hacer? Entonces, cuando uno les dice, es que ese problema es el que tienen que solucionar de forma a veces muy sin recursos porque es el contexto que tenemos, entonces han salido cosas interesantes. No, entonces vamos a seguir trabajando con esa maquinaria, pero vamos a resaltar más la parte artesanal. Y ustedes van a enfocar su trabajo y le vamos a hacer publicidad en que las arepas que ustedes hacen, que es la empresa que estoy trabajando ahorita es de comida, es todo el proceso natural. Todo el proceso es como lo hacían las abuelas. Y le pusieron un lema como sí. O sea, como si fuera la arepa no te llena el corazón, la arepa te llega al alma porque se echa por las manos de la abuela y le ponen cositas así que a la gente como que le gusta, le motiva y realmente han podido los empresarios aplicar estas estrategias y 4 meses después, 3 meses después nos dicen aumente ventas. No, mira que si mejoramos este proceso. Nos mandan fotos de el producto que dijeron sus estudiantes que sacáramos, ya lo estamos sacando, lo vamos a empezar a vender mañana. Nos mandan muestras, miren lo que quedamos. Entonces, ellos quedan muy contentos porque se dan cuenta realmente que lo que ellos aprenden es lo que la empresa hace y es lo que una empresa buscaría. De hecho, en este momento estamos trabajando con una empresa y la empresa quedó tan contenta que, digamos, la recompensa es que no es plata, pues porque no hay recursos para hacerlo, ¿cierto? Pero a todos los estudiantes les dio un certificado diciéndoles que todos fueron consultores empresariales, uno por uno, con cédula, con todos los documentos, Mm, y eso es hoja de vida. Entonces, de que fue consultor empresarial de ahorita que empezamos el semestre de agosto y se los van a hacer hasta diciembre. Entonces, cuando el estudiante salga, ya tiene una experiencia de 6 meses trabajando con una empresa. qué guay Entonces, eso. eso es lo que hemos hecho. Está súper interesante. Te quería preguntar, el año pasado viniste aquí a Barcelona. ¿Por qué viniste aquí a Barcelona? Porque yo estoy haciendo un doctorado. Ah, Entonces, cuando empecé a hacer el doctorado, eh, haciendo el doctorado nos dimos cuenta que la Universidad de Colombia tiene convenio con la Universidad Autónoma de Barcelona. ujú. Entonces, si nosotros accedíamos a hacer unas cosas extras y a pasar 6 meses dentro de esa universidad, podríamos obtener la cotutela, que básicamente son los dos títulos. Entonces, es como si yo en este momento estuviera haciendo dos doctorados, el de Cali, que es acá en Colombia, y el de la Universidad de Barcelona. Entonces, yo fui a hacer mi estancia. Igual, a mí me quedó muy fácil tomar esa decisión porque yo estoy haciendo el doctorado becada. Y a mí la beca me exigía hacer una pasantía mínimo de 4 meses y máximo de 6 meses. Entonces, la universidad, dentro de los requisitos de grado, le exige a uno también una instancia de investigación de 3 meses. Entonces yo decía, bueno, yo tengo que estar un mes más para poder cumplir los requisitos de la beca. Después de estar 4 meses, pues ya, ¿qué me da estar 2 meses más y ya tendría que renunciar aquí a mi trabajo porque pues no me van a dar permiso de 4 meses? Entonces decidí renunciar al trabajo e irme a hacer los 2 meses adicionales para poder obtener la doble titulación. Entonces, lo que fui a hacer a Barcelona fue cumplir requisito de beca, cumplir requisito de graduación y nada, con todas las expectativas, pues, de conocer personas, de conocer culturas, de aprender. Y realmente me traje muchísimas experiencias enriquecedoras, me traje muy buenas personas que conocí, o sea, experiencias para volverlas a repetir 1000 veces. Y las Fue muy chévere repetiremos. y la repetiremos exactamente. Estabas trabajando y estabas estudiando a la vez. ¿Dónde trabajabas y dónde estudiabas? ¿Estudiabas en la misma universidad, en otra universidad? ¿Cómo lo Mm. compaginabas? Estudiaba en otra universidad de otra ciudad y pues donde estaba trabajando era en una universidad, que fue lo que me logró a mí como compaginar la pandemia. Dentro de todas las dificultades que trajo la pandemia, para mí fue lo mejor que pudo haber pasado en términos de no tener que renunciar a mi trabajo para seguir estudiando, porque yo solicité permiso para estudiar y no me fue aceptado
Y la universidad en la que estoy estudiando nos exigía, o sea, ellos están dados para hacer una semana de inmersión al mes. Entonces yo tendría que desplazarme de donde vivo a la ciudad de la universidad, que son aproximadamente 3 horas en carretera, y tendría que estar de lunes a domingo, una semana al mes. Entonces no me daban ese permiso. Y las clases eran de 7 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a sábado. Entonces, obviamente yo tenía que viajar el domingo, pues para poder estar lista y poder llegar a las 7 de la mañana a clase. Y pues ya el sábado me podía retornar ese mismo sábado. Pero pues yo entiendo igual que una semana ausente al mes, pues yo sé que genera pues como muchos retrasos y pues no todos los jefes lo van a querer. Claro. Entonces, cuando llegó la pandemia, lo que pasó es que como no se podían viajar y la mayoría de nuestros profesores eran de España, pues menos ellos podían venir. Entonces, la solución que encontró la universidad fue dar las clases de manera virtual. Entonces, ya siendo virtual, yo pude cuadrar mi horario y yo con los estudiantes que tenía clase, por ejemplo, esa semana de 7 a 9 de la mañana o de 9 a 11 de la mañana, que me interfería con el horario de educación, yo les ponía un taller y nos veíamos a las 2 de la tarde. Entonces yo terminaba a las 2 de la tarde la clase e inmediatamente me conectaba con los estudiantes para reponerles la clase que habíamos dejado de ver ese día y las siguientes 3 semanas en el horario habitual. Entonces digamos que a mí la pandemia me sirvió mucho para eso. Si no, hubiera tenido que renunciar al trabajo para dedicarme solamente a la parte de la educación. Eso, por supuesto, trajo sus grandes desafíos, porque yo en el trabajo no solamente hago la parte de la docencia, sino que en ese momento, digamos que yo me aprendieron a reconocer un poquito en la universidad por el trabajo de acreditación y autoevaluación. Entonces, todo lo que yo hacía para organizar a los programas para que pudieran responder ante el Ministerio de Educación. Entonces, yo dejé de trabajar en una universidad privada y me pasé a la pública, pero en la pública también, de hecho, entré a la pública también por el proceso de acreditación. Entonces, en el momento en el que yo inicié el doctorado, tenía que reacreditar el programa y no se podía perder esa reacreditación, pues por todos los temas de reputación. Ujú. Entonces, yo era dando clases, viendo clases, haciendo trabajos de doctorado y yo coordinaba todo el proceso de acreditación del programa del Ministerio de Educación. Y en esas estuve los 2 primeros semestres del doctorado. Entonces sí, sí fue muy arduo. Y como todo era virtual, igual el cansancio era muy grande, porque yo prendía el computador a las 6:50 de la mañana y lo apagaba a la 1, 2 de la mañana para volver a arrancar exactamente a lo mismo. Y así estuve prácticamente un año, sin importar que fuera domingo, que fuera día de fiesta, que fuera Navidad, o sea, ahí no importó nada. Fue un año en el que nos enfermamos, en el que nos estresamos, en el que colapsamos, pero a la final todo salió adelante. Bueno, también puede enfermar tanto estrés y tanto trabajo. Sí, la verdad sí, yo digo que esas son una de las lecciones negativas que yo aprendí a las malas, porque yo seguía haciendo las cosas y el año pasado y este año tuve que parar, no porque quise, sino porque me tocó precisamente porque ya estaba completamente quemada y ya, o sea, o para, o para, el mensaje fue muy claro. Entonces va aprendiendo uno que tiene que manejar los ritmos y que una cosa es lo que uno planea, pero que también dentro de esa planeación está el descanso, que era lo que a mí me faltaba. Y me estaba poniendo en algunos aspectos las metas muy altas, me estaba sobreexigiendo más. Entonces aprendí, no, estoy aprendiendo a, a dejar de exigirme tanto, a entender por qué me tengo que exigir, o sea, y como que aprendí que la meta tiene que ser disfrutarme el camino, que la meta tiene que ser aprender, no la meta tiene que ser una nota, que de pronto fue a lo que nos acostumbraron. Y para mí, con las cuestiones de la beca, era muy importante mantener un promedio, pero exageré, porque de hecho a mí el promedio que me exige la beca es de 4 y mi promedio en este momento es de 4,6. Entonces, entonces, a mí al principio me da muy, ay, ¿cómo así que no saqué 5? Ay, ¿cómo así que no saqué 4,5? O sea, como que yo decía, mínimo, mínimo, tengo que sacar 4. Entonces, la primera materia, de hecho, ha sido la única que me quedó en 3,9. No, yo casi me muero ese fin de semana. ¿En serio? O sea, para mí fue la decepción de la vida, porque ¿cómo sacaba un 3,9? Yo decía, me faltó esto, porque no estudié esto, porque no hice aquello. Entonces, para el siguiente módulo me esforcé demasiado
pues me fue muy bien, pero ahí fue donde aprendí, o sea, como estoy sacando notas a qué costo. mm, Y sacar una nota alta versus una nota baja, ¿qué implicaciones tiene realmente para mi conocimiento? Entonces me di cuenta que el proceso que me estaba disfrutando, porque estaba estudiando algo que quería, estaba haciendo algo que quería, yo misma me lo estaba tirando por ponerme en metas tan grandes. Entonces todo ha sido un proceso de aprender a desaprender. Y es lo más complicado que puede hacer un ser sí, humano. Dejar hábitos. Primero que todo, darse cuenta mm, que lo que cree que está bien hecho está mal hecho. sí, Aceptarlo, identificar las causas. A veces ni siquiera se identifican las causas, simplemente tiene que aceptar uno de porque sí y ya está. Y entonces empezar a trabajar en eso y empezar a decir, ok, ¿cuál es realmente su meta? ¿El promedio o conocimiento? ¿Por qué entró a estudiar? ¿Para aprender o para ser reconocido por unas notas? A la gente, ¿qué le importa su nota? ¿Usted qué se gana con una nota? Entonces ha sido cambiar todo el chip de lo que fui desde pequeña, porque desde pequeña siempre me exigí con notas y de hecho me he dado cuenta que yo sentía orgullo de algo y después me di cuenta que no es para dejar de sentir orgullo, pero que dejé de hacer muchas cosas por seguir ese camino y es que si yo miro hacia atrás, en toda mi vida, de lo que yo llevo estudiando, solamente perdí un parcial y solamente perdí un logro en todo el colegio. Yo nunca repetí una materia, yo nunca, o sea, era simplemente una nota, pero como eran varias notas el porcentaje, pues yo nunca perdí nada. Entonces, claro, por eso después fue que me dio tan duro la parte de la frustración cuando no conseguía cosas, cuando estaba manejando otras personas que tenían un pensamiento completamente diferente al mío y que solamente les importaba hacer el proceso como o sea, me dijo que haga esto, hago eso, y yo siempre decía, pero ¿por qué no hace más? Pues porque no me están pidiendo más. Y yo, pero es que lo podemos hacer mejor, pero ¿para qué lo vamos a hacer mejor? Y yo, pues porque se puede. Entonces me mm, decían, ¿es necesario? Y yo, no, entonces, ¿para qué vamos a gastar más recursos si no hay que hacerlo? ¿Nos van a dar más puntos porque lo hagamos mejor? No, entonces fue una confrontación muy grande. Y ha ¿Y, sido, y y va cómo a te seguir diste siendo, cuenta de esto? cuando me enfermé y colapsé. Y me di cuenta que tenía que cambiar lo que estaba haciendo hasta el momento porque o sea, la vida, lo que decía ahorita, uno cree que hay cosas que son coincidencia y no lo son. Empiezan a llegar mensajes absurdos que uno dice que son absurdos, mensajes de los compañeros, mensajes de la familia, cada vez que ven un meme de... Y hubo uno que en su momento me impactó mucho y era como, ¿cuánta vida te está costando tu trabajo? Mm, ¿Cuánta vida te está costando tu estudio? Entonces, claro, vamos a comer, no tengo tiempo. Vamos a celebrar, no tengo tiempo. No tengo energía, no quiero, o sea, entonces ya es donde uno empieza como a añorar, como, venga, todo el mundo sale y yo no salgo, ¿por qué no salgo? Porque estoy cansada, ¿y por qué estoy cansada? Porque esto. O ya no salgo, ¿por qué? Porque no tengo con quién salir, porque no tengo con quién salir. Porque siempre que me invitaban yo decía que no porque estaba trabajando o estudiando. Entonces, ¿qué hace la gente? Se cansa de invitarlo a uno porque uno siempre dice que no. claro. Entonces, son como muchas cosas. Todas mis hermanas me decían igual, o sea, bájele, pare, disfrute, viva. Usted no se ve con su novio, usted no no comparte con mis papás, usted no volvió a hacer ejercicio, usted no volvió a hacer nada. De hecho, no volví a pasear. Los 3 primeros semestres del doctorado, a mí ni siquiera me quedaba tiempo en diciembre porque ahí hay una diferencia muy grande. Con ustedes allá en España, pues sus vacaciones son en agosto. Las Sí, nuestras son en diciembre. Para ustedes diciembre pasa muy normal. O sea, tienen unas fiestas, pero son muy cortitas. mm, Entonces mis vacaciones, como eran en diciembre, no las podía utilizar porque yo terminaba casi que de entregar trabajos finales tipo 20, 21 de diciembre y la primera materia ya la tenía que responder el 6, 7, 8 de enero. Entonces era un tiempo muy corto. Entonces yo decía, en ese tiempo me voy a pasear o hago lo que tengo que hacer, que es estudiar, porque estoy terminando un trabajo y tengo que leer para poder entregar el otro trabajo. Entonces, los 2 primeros años que estaba haciendo el doctorado, no hubo diciembre para mí, no hubo paseo para mí, no hubo descanso para mí en ningún momento. Porque en las vacaciones de la universidad, que era en agosto, es cuando yo arranco mi trabajo.
Entonces es donde más trabajo tiene uno con todas las preparaciones del semestre, la planeación de las clases y todo lo demás. Entonces fueron 2 años de derecho donde perdí toda la conexión, perdí toda la relación social, me perdí, me aislé y llega un punto en el que uno simplemente está sentado en el borde de la cama mirando la chancla y como Sí. que dice, ¿qué pasó? ¿Qué Mm. estoy haciendo? Se empieza uno a cuestionar todo y se da cuenta que fue una serie de decisiones que si bien lograron unos objetivos, se da cuenta que pasaron por encima de muchas cosas para poder llegar allá. Sí. Y empieza ese trabajo de autoevaluación, de autocrítica, de autopalo, autocastigo. Mm. Y se queda ahí uno en un bucle un tiempo hasta que de la nada también, con mucho esfuerzo, como que se empieza a salir. ¿Y saliste de todo eso sola o tuviste ayuda para salir? No, yo tuve ayuda para salir porque es que de hecho empieza uno, o sea, la pregunta del millón, ¿por qué me exijo? O sea, porque no puedo parar de exigirme, porque Mm. siento que tengo que seguir. Entonces yo era algo de que, no, 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 me pidieron que hiciera esto, esto voy a hacer. Entonces yo me acostaba a dormir y empezaba, mejore, lo mejor. Va a entregar eso solo así, no le va a hacer nada extra, no. O sea, empieza uno a luchar con sus hábitos viejos, con sus patrones de conducta. Entonces yo me levantaba y yo podía seguir absolutamente derecho. Y hasta que yo no leyera y yo no volviera a leer y yo no me diera cuenta que en ningún otro libro lo tenía, que en ninguna otra cosa lo tenía, yo no quedaba tranquila con el trabajo que iba a entregar. Entonces, como que ya, o sea, empecé a tener una serie de problemas, de conflictos porque mantenía cansada, entonces me distraía muy fácil, tenía que hacer más esfuerzo. En ese momento, algunas discusiones con mi pareja porque me decía, o sea, como que ya ni para dormir, o sea, acepto que tienes que trabajar porque nunca me ponía problema, de hecho me ayudaba, pero me decía, ya ni siquiera podemos compartir la noche porque te levantas a la 1 o 2 de la mañana a seguir trabajando. Mm. Y yo me levanto a las 7 para irme a trabajar y te veo agotada, sentada, tratando de terminar algo que ya habíamos dejado terminado la noche anterior, pero que simplemente por tratar de mejorarlo y terminas simplemente reorganizando y dándole muchas vueltas al asunto, pues sí lo entregas mejor, pero lo mismo, ¿a qué costo? Entonces ya, como había trabajado en el centro médico con algunas de las psicólogas, entonces Mm. una vez tomé un cafecito con una de ellas y pues ya empezó como, bueno, tienes ansiedad, tienes no sé qué, entonces empezamos a trabajarlo y ahí empezamos a empezar a depurar todo el proceso. Tuviste la ayuda de una psicóloga en ese momento para empezar a depurar, pero tú ya te estabas dando cuenta que algo pasaba. Exactamente, sí, yo digo que en alguna forma la intuición y el mismo cansancio. O sea, el mismo cansancio lo lleva a uno también otra vez a buscar nuevas formas, a autoevaluarse y a veces se siente uno muy torpe, se siente uno muy, Sí. muy bobo porque uno decía, o sea, en serio, sí, todo el tiempo que perdí, o sea, en serio, sí, todo el tiempo. En fin. Entonces sí Sí. empieza ese proceso. Pero es muy difícil cambiar los hábitos y es muy difícil identificar qué, por qué y cómo mejorarlo. Entonces yo digo que algo que de lo que no se habla, aunque mentiras que últimamente sí se le está dando el protagonismo que merece, pero todavía sigue siendo muy, muy tema tabú Mm. y es buscar ayuda. Es que buscar Sí. ayuda no es demostrar que yo estoy mal realmente, no es demostrar que, porque tendemos a pensar que yo busco ayuda es porque soy insuficiente. Yo busco Mm. ayuda porque estoy mal, pero no. Entonces fue donde me di cuenta que estaba siendo muy irónica, porque yo quería mejorar las cosas, pero me estaba desmejorando a mí en ese proceso. Y si me quería mejorar, tenía que buscar a alguien que me ayudara, porque yo sola no estaba encontrando ni las causas. Y algo que me parece a mí sí es importante es identificar las causas, porque si no voy a tratar es el síntoma, no el problema realmente como tal. Entonces vas a generar ese rebote muy fácil porque solamente estás trabajando la parte superficial. Sí. Vas Y, así, y las la punta del herramientas, iceberg. exacto. Y vuelve, y cada vez es peor cuando uno cae, porque Sí. es muy duro darse uno cuenta otra vez, pero no se supone que yo ya lo había superado. Y otra vez, entonces cae uno como más profundo, más profundo, más profundo, Mm. más profundo, hasta que uno dice, ok, tengo que salir. ¿Cómo salir de acá? Pues tengo que buscar ayuda porque no tengo las herramientas para hacerlo. Mm. Y las herramientas son muy sencillas de entender, pero son muy difíciles de aplicar.
Y la Sí, la respuesta, teórica siempre es muy fácil, tú lo sabes. La eh, teórica, pero luego aplícalo día a día y tómalo ya como un hábito. Y luego ya, cuando ya lo tomas como hábito, ya luego te sale solo y lo identificas fácil. claro, pero llegar allá es supremamente difícil. Y por ejemplo, la primera tarea que yo tuve era tan sencilla, pero me costó tanto y era simplemente contestar, no. ¿En serio? ¿Sí? ¿Vamos a tomar un café? No. ¿Por qué no? Porque no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque tengo que priorizar mi espacio, tengo que priorizar las cosas que me saturé, tengo que sacarlas y entonces si me voy a tomar un café voy a perder tiempo. Después lo voy a tener que hacer. Además, muchas veces la pedida de o la invitación a tomar un café no era tomar un café por, ay, vamos a charlar, que eso sí me hubiera Chismear. servido para distraerme exactamente el cotilleo, sino que era en ese aspecto. Mira, es que tengo esta situación, acá invitar a tomar café implica, ayúdame con algo, te voy a poner un proceso más. Entonces, necesito que te hagas cargo de este proceso. No. Necesito que hagas esto. No. Entonces, decir que no, Mm, incluso a decirse no a uno mismo, complicado. ¿Vamos a mejorar? No. Déjelo así. Ya, déjelo así. Y entonces era como, vuelvo y lo hago. No, vuelvo y rasgo el párrafo. No, 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 no. Fue muy difícil, muy difícil. De hecho, todavía me cuesta en muchos aspectos a muchas personas decirles que no, porque ya empiezan otros conflictos. sí. Empieza, si siempre me decía que sí, ¿por qué me dice que no? Mm, Empieza uno a hacer el, ¿cómo así? ¿Por qué cambió tanto? Uy. Y por ejemplo, en mi proceso ha sido algo muy chistoso, porque mucha gente cuando está haciendo un doctorado tiende a subir de ego, mm. tiende a crecerse, Ah, a pensar soy que es más. más, a Sí. levantar, exacto. Y a mí me compaginó lo del doctorado con aprender a decir que no. Mm, Entonces, ay, no, el ego, ay, es que cuando hacen doctorado, y yo era, bueno, a la final piensen lo que quieran, yo estoy en mi proceso, pero al principio era como dando explicaciones, es que no es por eso, es porque no tengo tiempo, no es que porque simplemente tengo que, o sea, tengo que aprender límites y decir no. mm. A mí Y también me las costó personas el no tema de están los límites. preparadas, sí, y las Pues, personas no están preparadas para recibir un no de respuesta, entonces lo hace sentir a uno muy mal por la mm, respuesta que uno acaba de dar. Y mm, uno es como, no importa, tengo que seguir diciendo no, 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 no. Entonces, después de mucho tiempo, aprendí a decir que no y ya digo, no, porque no quiero. Pero yo sí. decía algo tan sencillo que es, ¿por qué no vamos a salir? Porque no quiero. Entonces yo decía, uno a la final era muy bobo saliendo y haciendo cosas simplemente por presión, simplemente por muchas cosas. ¿Y no te pasa ahora, Entonces, después de que haya pasado este proceso, no te pasa ahora que no tienes esa obligación de decir no porque esas personas se han ido de tu vida o esas situaciones se han ido, aunque las personas estén? Como que nuestro Dios nos lo ha aplanado mucho el camino. Porque yo ahora no tengo esas situaciones. Antes sí que tenía que poner límites y los explicar mis no negociables y mm, explicar no sé qué. Ahora ya no tengo que explicar nada. no, 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 nada, porque simplemente yo creo que lo sienten a uno en otra onda. Sí, Pero siento que lo sienten a uno en una onda. Algunos entienden que es una onda bien, otros ya lo ven a uno como cambió mucho, se volvió rara, se volvió maluca, entonces mejor no le digamos nada. Pero uno aprende como, me resbala de alguna forma. bueno, a mí me Aprende uno gustas como maluca. a surfear. Sí, aprende uno a que definitivamente lo que tiene que ser primero es uno, la tranquilidad de uno, los deseos de uno, los proyectos de uno, pero aprender a ser uno, porque eso es lo que más nos cuesta. La tranquilidad es Ponernos, tan sí, fundamental. autolimitarnos, Sí. autocontrolarnos, autogestionarnos. O sea, me di cuenta que todo lo que yo estaba enseñando en algún punto era de aquí para afuera. Mm. Entonces que tenía que empezar a gestionar mi tiempo, tenía que empezar a administrar mis recursos, tenía que empezar a hacer muchas cosas de forma interna. Y es bastante complicado, Y también muchísimo. cuando uno vive en comunidad, tiene que gestionar su tiempo con lo de otras personas. Por ejemplo, tú vives en comunidad, tú tienes que dar tus clases, tú sabes tus horarios y tú sabes que tienes que hablar con tus alumnos y tienes que tener ciertas relaciones. Autogestionarse a veces
no es solamente yo me tengo que autogestionar sola porque estoy sola, porque yo, ¿sabes? Y aislarme de la sociedad. Es a veces el concepto que se tiene, como el otro lado del concepto. Mm. Sí, porque de ser así, eso es lo más fácil. De hecho, yo creo que es lo primero que uno hace cuando está abrumado, autoaislarse. Y Sí, encuentra uno su zona de confort. sí. Si te Otra vez, ay, sí, autoaíslas aquí y nadie vas me a tu zona de molesta, confort, nadie. sea la que sea. Sea Exacto. estar llorando, sea irte de fiesta, sea el que sea. Ujú. Sí, es cierto. Me ha encantado la charla, es que no sé qué más preguntarte, me ha gustado mucho. Me he quedado, me he quedado impactada con todo lo que me has contado. Había cosas que yo no sabía. Van saliendo, van saliendo. Igual el camino ha sido, este último año ha sido un camino de autoexploración Sí, bastante enriquecedor, duro pero enriquecedor, necesario. Y es donde uno sí, dijera, ojalá esto pasara antes, se ahorraría uno muchos dolores de cabeza. Pero bueno, sí, lo pero bueno, importante es si que tiene que llegan. pasar ahora, tiene que pasar ahora. Y si tenías que andar este Exacto. camino, por algo era, ¿sabes? Sí, igual de todo aprendí, de todo. Yo digo que es eso. De todos aprende. Eh, la misma vida lo lleva a uno a. Porque la pregunta que me hiciste ahorita, ¿cómo te diste cuenta? O sea, yo uno simplemente se empieza a sentir que no cabe, se empieza a sentir que está apretado. O sea, la Sí, misma vida lo hace sentir a uno mal para que se dé cuenta que por ahí no son las cosas. Y sí, ya pasé después, fue al otro lado, como que voy a dejar fluir, me relajé mucho y ahorita tengo unas cosas muchas súper pendientes para entregar, pero ya estoy como más relajada. Digo, bueno, las tendré que entregar, las voy a entregar. Primero soy yo, me calmo, trabajo en mí, me organizo y ya después vuelve a fluir todo. Pero, pero sí, sí. Nos ha pasado en situaciones distintas de nuestra vida. A ti te ha pasado en un ámbito más laboral, a mí me ha pasado en un ámbito más personal. Pero sí que en este año y medio o así hemos cambiado mucho. sí, Hemos bastante. mejorado. Cambiar no, porque seguimos siendo las mismas personas, pero hemos mejorado mucho por nuestra salud mental. Y eso es fundamental y creo que está genial todo lo que has contado, em, porque yo solo doy como mi perspectiva en el ámbito personal, tú has dado tu perspectiva en el ámbito profesional. Puede ser que muchas personas también vayan a la par contigo, que se estresen mucho por el mundo laboral o que no duerman por hacer los trabajos. Y muchas gracias por contarlo así, Alexa. Ha sido muy natural. Tenemos mucho estrés postraumático Mm, por el perfeccionismo. Sí, sí, me encanta esa frase. Bueno, yo por mí ya estoy. Muchas gracias, Alexa. Con mucho gusto. Fue un ratico muy ameno. ¿Alguna cosa que quieras decir antes de terminar? No, yo digo que ahí ya queda como el aprendizaje, como la lección de lo que tenemos que empezar a perfeccionar. Y de que aunque si bien empieza en la parte laboral y en la parte académica, todo llega a la raíz que es la parte personal. Y Sí, si no trabajamos en nosotros, de ahí para allá, nada va a estar bien. sí, y realmente esto se puede extrapolar a todos los ámbitos de nuestra vida si te pones a pensar. Sí, claro, es muy transversal. Mm. Gracias por venir y gracias por la Con entrevista. mucho gusto. Adiós. Adiós.